Somos opinión. Somos La Clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Partimos de inmediato y vamos a ir a una de las noticias que ayer se anunció con harta expectativa al día anterior, señalando que a las 2 de la tarde hora de Washington DC el presidente de Estados Unidos iba a informar si continuaba o no continuaba con el acuerdo de desnuclearización firmado con Irán por parte de Estados Unidos y otros 5 países. Estamos ya con Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y analista internacional. Miguel, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Fernando. Lo que pasó era algo que se preveía, o porque yo tengo la impresión que de alguna manera dentro de la campaña de Donald Trump, él fue particularmente, yo diría, particularmente ofensivo con todas las gestiones a nivel internacional que realizó el anterior presidente Barack Obama y en especial con el acuerdo de desnuclearización que firmó con Irán, y por lo tanto uno podría sospechar que esto podía venir. Sin embargo, da la sensación que la forma que planteó esta salida del acuerdo ayer el presidente Donald Trump va mucho más allá que simplemente salirse. Sí, eso es correcto. La verdad es que esto él lo había planteado permanentemente durante la campaña. Es un tema, fue uno de los puntos centrales de su campaña de crítica a la gestión anterior de Barack Obama. Y bueno, desde ese punto de vista, entonces, esto era esperable. Lo hizo de una manera, como siempre, bastante espectacular en su política exterior. Pero era esperable, no era de ninguna manera una sorpresa. Siempre fue crítico por los términos del acuerdo, por las numerosas ventanas que dejaba abierta, en su opinión, respecto, sobre todo el tema de las inspecciones, que es una cuestión clave en un acuerdo de nuclearización, y desde ese punto de vista entonces no resultó verdaderamente una sorpresa. Él le dio una espectacularidad mediática al hecho de dejar en tensión esto por 24 horas, pero fuera de eso el resto era muy esperable. Sí, ahora hay cosas que son bien curiosas, por ejemplo, porque el presidente Trump dice en el discurso de ayer algunas cosas que son raras. Por ejemplo, lo que usted dice, el tema de las inspecciones. El tema de las inspecciones fue una de las cosas que más se alabaron por parte de los países de la Unión Europea, firmantes del tratado, que se consiguió en este particular acuerdo, y de hecho ya han ido una vez. Y no han tenido ningún problema para funcionar. ¿Dónde está el problema de las inspecciones? La verdad es que en el acuerdo mismo hasta ahora no han habido dificultades, pero el acuerdo mismo establece ciertas salvaguardas para Irán en el sentido de especialmente respecto a las inspecciones sorpresivas, porque esas son las que tienen verdadera utilidad. La inspección que se anuncia con menos de 24 horas, que van a llegar los inspectores de la Comisión Internacional de Energía Atómica, esas son las verdaderamente valiosas, porque claro, unas inspecciones anunciadas y programadas no tienen ningún valor real para detectar o no la naturaleza del programa, porque se pueden preparar las cosas, pero son las sorpresivas, y eso es lo que el acuerdo, la perspectiva del presidente Trump, le deja a Irán efectivamente muchas salvaguardas que permiten parar y demorar estas inspecciones por días, por semanas, incluso por algunos meses en algunos casos. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que él reclama, de que Irán podría perfectamente seguir desarrollando un programa clandestino de producción de armamento nuclear, y de ahí es donde estaría el riesgo para Estados Unidos, ¿no? Sí, hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención en el discurso de Donald Trump, y que tiene que ver con esta crítica que le hace a Irán de estar aliado o funcionar concomitante históricamente con los talibanes. Y yo, que vengo cubriendo política internacional hace muchos años, pensé, ¿en qué momento se puede hacer una imputación como esa cuando es exactamente al revés? Si es que alguien estuvo alguna vez aliado con los talibanes, fue Estados Unidos, no fue Irán. Irán más bien los ha combatido. Bueno, Estados Unidos estuvo aliado con los talibanes en la época de la invasión soviética de Afganistán, en la lógica de la Guerra Fría. Y efectivamente, Irán no ha estado aliado con los talibanes, todo lo contrario. De hecho, hay una confrontación entre Irán y los talibanes, hubo en realidad entre Irán y los talibanes en Siria, Irán apoyando al gobierno de Assad
los talibanes en contra del gobierno de Assad. Entonces, claro, efectivamente hay ahí una... No, pero que eso es el presidente de Estados Unidos que está diciendo una cosa que es total y absolutamente contraria a la verdad. Y que además públicamente conocido, digamos. Claro, esto es cierto. La verdad es que efectivamente Irán ha estado combatiendo a los talibanes. Ahora, hay que tener cuidado con ese tema de las alianzas en el Medio Oriente. Las alianzas son esencialmente muy fluctuantes, están motivadas por razones, digamos, muy coyunturales a veces, y hay países que tienen actitudes bastante duales, pueden estar combatiendo en un área y haciendo aliados en otra con distintos grupos. Hay que tener cuidado con eso porque el Medio Oriente es una zona que se caracteriza por la fluidez, por así decirlo, de las alianzas que están establecidas entre los distintos actores regionales, sean actores formales como Irán o sean actores informales como los talibanes, digamos. Entonces, pero efectivamente hay ahí un proceso de actualización, por así decirlo, y hoy día efectivamente Irán está combatiendo a los talibanes en Siria. Estamos conversando con Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y analista internacional. La otra cosa que me sorprendió es que ayer el presidente Donald Trump no solamente se retira, lo que podría coincidir con lo que se dijo en campaña, pero además señala que va a aplicar sanciones de segundo orden, que se denominan, contra quienes negocien con Irán. Y eso, de alguna manera, es una fuerte reproche a incluso algunos países que firmaron este acuerdo, como China, Rusia, que eventualmente podrían hacerlo, o Francia o Inglaterra. Y las sanciones de segundo orden significa de que, bueno, si que tú negocias con Irán, yo te sanciono a ti. Eso, por lo menos, me parece que fue una novedad que no se esperaba. Sí, y eso es particularmente complejo en la relación de Estados Unidos con Europa, que de todas maneras no ha sido nada fácil con el gobierno de Trump, ha sido una relación bastante fluctuante, llena de aristas, que ha estado en momentos de cercanía, momentos de confrontación, y esto abre un nuevo flanco, especialmente con los países de Europa Occidental. En el caso de China y Rusia es distinto porque, claro, Estados Unidos acepta que se está viviendo una segunda guerra fría, lo dice claramente en su estrategia de seguridad nacional que publicó en diciembre del año pasado. Hay una segunda guerra fría, bueno, con esos países hay una confrontación a nivel planetario, una confrontación clásica de poder, pero el tema es más complejo efectivamente con los países de Europa Occidental. Ahí sí es más complicado, porque estos países lamentaron mucho, ellos no se retiraron del acuerdo, lamentaron la decisión, y de alguna manera en la lógica de la diplomacia de estos países es mejor no tener ningún acuerdo, es mejor tener algún acuerdo a no tener ninguno, lo cual es una lógica diplomática bastante razonable. Estados Unidos, claro, piensa ahora distinto. Hay que entender también que la política exterior norteamericana hoy día está dominada fundamentalmente por lo que en la lógica norteamericana, en la tradición política, se llaman los halcones. Eso es lo que hay hoy día en la política exterior norteamericana. Hay un grupo de halcones que está dirigiendo esto. Bueno, y estas son las reacciones que uno puede esperar de halcones, así como antiguamente en la época del presidente Obama, esto estuvo más dirigido por lo que nuevamente en la tradición norteamericana se llaman las palomas, digamos. Entonces, uno tiene que esperar estos cambios, y son, dentro de su lógica, eso es razonable, digamos. Sí, el problema es que, claro, el asesino en serie, dentro de su lógica, tiene todo el sentido de seguir actuando, pero eso no lo justifica, digamos. No lo justifica, pero desde el punto de vista del interés de la seguridad norteamericana uno podría también encontrar una cierta lógica en ese sentido. O sea, si el acuerdo tiene fallas y tiene resquicios que le permitirían a Irán continuar con un programa nuclear, bueno, es un tema no menor, digamos, que ya en el Medio Oriente estaba provocando bastante conflictividad. Hay que tener en consideración que Irán es una potencia en expansión en el Medio Oriente. Está con presencia en Siria, donde entra en conflicto directamente con los intereses norteamericanos y los intereses de Israel, y está en el Golfo en conflicto constante con los estados árabes moderados del Golfo, y es una potencia emergente. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, Estados Unidos tiene particulares intereses en el Medio Oriente, en la región del Golfo, y desde el punto de vista de la política de los halcones consideran que bien. Estados Unidos ha pasado un periodo con halcones en su política exterior, y eso es lógico dentro de esta nueva Guerra Fría, digamos. Ellos lo ven así en una confrontación planetaria que por lo demás también está aceptada por Rusia y por China, digamos. No es solamente una cuestión unilateral
Estados Unidos. Rusia y China lo ven en la misma perspectiva. Ahora, hay una situación, Miguel, estamos con Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y analista internacional. Miguel, hay una situación que ha pasado otras veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, que se dijo, pasó más o menos lo mismo, cuando uno tiene una alianza con dos grupos y tiene que tomar una posición cuando pasa algo que afecta justamente a los dos grupos. Me acuerdo en el caso de la guerra de las Malvinas, cuando Argentina se apropia de las Malvinas y se crea un conflicto con Inglaterra. Estados Unidos tiene que tomar una decisión entre si es que estaba con la OEA, llamémosla así, o estaba con la OTAN en esa época. Con cuál de los dos se sentía más cercano, o por lo menos en una alianza mayor. Bueno, en ese caso apoyó a Inglaterra. Hoy día, de alguna manera, puede dar, qué sé yo, graficarse con una situación relativamente similar. Tiene una asociación muy fuerte con la Unión Europea, y particularmente Francia, Inglaterra y Alemania, y al mismo tiempo tiene una relación extraordinariamente intensa con Israel, que es totalmente anti-Irán, por razones bastante justificadas, pero es totalmente anti-Irán y ha empujado por no creerle ni aceptarle nada. Y en esta situación, bueno, Donald Trump, que siempre ha profesado un deseo de cercanía de primus inter pares con Israel, creo yo, prefirió la relación con Israel antes que la relación con Macron, Theresa May y Angela Merkel. Sí, pero en realidad la disyuntiva no es tan seria, porque con Europa, Estados Unidos tiene todo lo que es la vinculación con la OTAN, que hoy día está muy reforzada por lo demás, con el tema de la amenaza rusa, hoy día amanece muy reforzada. Entonces, naturalmente, el costo, digamos, del tema del acuerdo de Irán es un costo importante en política, en diplomacia, pero en el fondo de la relación con Europa se mantiene. La visita del presidente Macron a Washington, la reciente visita, los signos de gran acercamiento histórico, en fin, y la relación especial que inevitablemente Estados Unidos mantiene con Gran Bretaña, de alguna manera minimizan los costos que puede significar el tema de Irán. El tema de Irán es un aspecto en la agenda internacional, es un aspecto muy importante dentro de la agenda global e internacional en términos de la no proliferación nuclear, pero yo creo que los costos de la relación con Europa o Estados Unidos, en mi opinión, no van a ser particularmente altos en este sentido. Y el factor israelí, sí, el factor israelí es importante, está dentro de los planteamientos, estuvo siempre dentro de los planteamientos de campaña del presidente Trump, pero claro, pero es un factor local en la relación con el Medio Oriente. Hay que pensar también que más allá del tema de Israel, hay otros factores que son importantes. Estados Unidos hoy día tiene una relación con Arabia Saudita que es tanto más intensa que la que tiene con Israel, aunque obviamente es de menor perfil mediático. Entonces, bueno, Arabia Saudita es un país que está complicado con la expansión iraní en el Golfo Pérsico, es un su rival natural, y de manera que esto tiene efectos también en la política norteamericana para el Medio Oriente, más allá del tema europeo. Miguel, ¿qué puede ocurrir o qué factibilidad tiene lo que ha planteado el propio Irán, y también me imagino lo harán los países que ya habían firmado este tratado europeo, de continuar sin Estados Unidos nomás en el tratado? Bueno, obviamente va a seguir funcionando así, digamos. Yo creo que efectivamente los países europeos están dispuestos a hacer honor al tratado. Vamos a ver Irán hasta qué punto no utiliza esto como una cláusula de escape del tratado. También va a depender un poco del efecto que esto pueda tener en el Medio Oriente. Ya ayer hubo reacciones incluso de tipo militar en Siria, que es el principal problema, y en el Líbano. Pues hay que recordar también que Hezbollah acaba de ganar las elecciones legislativas en el Líbano, lo cual lo convierte en la primera fuerza política del Líbano. Y Hezbollah es un actor que es un títere de Irán, o una hechura de Irán, de manera que Irán adquiere un pie mucho más fuerte en el Líbano políticamente hoy día. De manera que eso ya tuvo efectos ayer, y también de parte de Turquía, que estaba particularmente complicado por el incremento de las tensiones y de la violencia que esto podría traer aparejado. Pero yo creo que los demás países van a seguir cumpliendo con el tratado. Vamos a ver hasta qué punto Irán, insisto, no utiliza esto como una cláusula de escape. Pero claro, Estados Unidos va a aplicar nuevamente sanciones reactivas, todas las sanciones en contra de Irán, y de manera que los efectos políticos
pueden continuar. El gran problema para Irán es las limitaciones en la exportación de petróleo, y eso lo está afectando económicamente, y fue a mi juicio lo que probablemente lo llevó a firmar el tratado, que fue la enorme limitación que le estaba significando en términos de sus exportaciones de petróleo. Le estaba afectando directamente la economía. Y bueno, Estados Unidos puede maniobrar un poco en eso, y de hecho está reimponiendo las sanciones hoy día. Sí, el retiro ayer del tratado de desnuclearización de Irán se suma al retiro ya del Pacto de París respecto de el calentamiento global. A partir de esa situación, no ha pasado mucho en términos concretos, pero ¿qué puede significar para Estados Unidos generar una situación que yo creo que el propio Donald Trump quiere ver y le interesa, que es, qué sé yo, para ponerlo en lenguaje de política chilena, buscar un camino propio, independientemente de las alianzas? Sí, bueno, eso lo planteó también durante la campaña, eso no fue ninguna sorpresa, lo planteó, buscar un camino propio. Hay que entender que esta tradición del camino propio, o esta postura del camino propio, tiene cierta tradición en la política norteamericana. No siempre Estados Unidos ha tenido actitudes multilateralistas, eso fue más bien propio del periodo de Obama, pero hoy día, claro, Trump lo ha llevado a una lógica más extrema, pero tiene tradición en la política exterior norteamericana en el pasado, así que tampoco es una sorpresa tan grande y tiene un efecto tan considerable. El tema es que Estados Unidos busca el camino propio, pero inevitablemente sigue siendo la primera potencia mundial y está presente en muchas partes. O sea, el camino propio también hay que matizarlo con la lógica que es un actor importante en muchas partes del mundo, digamos, en el Medio Oriente, en el Asia, en el sudeste asiático, en Asia Oriental. Es un actor importante o un actor absolutamente relevante. Entonces, bueno, desde ese punto de vista el camino propio tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo tiene la misma limitación del hecho de ser un actor que está en todos los escenarios, digamos. Incluso este caso con Europa también, nuevamente, cierto, ha tenido estos pequeñas ciertas distancias con Europa, pero al mismo tiempo tiene cercanía con Europa y tiene la cercanía a la OTAN, y todo esto está cicateado. Insisto, este punto que es importante por la Segunda Guerra Fría y la confrontación que se ve con Rusia en Europa. Entonces hay que matizar un poco el camino propio, pero tiene tradición en la política exterior norteamericana, no es una novedad solamente de este presidente. Agradecemos a Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y analista internacional. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, gracias, Fernando. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando La Salvia están en la clave para preguntarse ¿qué es qué? Dudar es clave. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos entretención. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958.